Hoy hablaremos de las culturas prehispánicas y su arte, herencia, orgullo y patrimonio a proteger. Cultura olmeca. Su espacialidad se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noroeste de Tabasco, y tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tenochtitlan y Tres Zapotes en Veracruz y en Tabasco. Temporalidad de 1200 a 400 a.C. Sus características. Eran considerados como la cultura madre de la región mesoamericana. Conformaron una estructura política centralizada y dividida en diferentes estratos sociales. Ser los primeros americanos que construyeron edificios ceremoniales. Dominaron la técnica del tallado sobre piedra. Realizaron un ritual o juego de pelota, y era de hule sólido. Desarrollaron un sistema de calendario y de escritura precursor de los jeroglíficos. Desarrollar una red comercial por toda la región mesoamericana. En sus aspectos económicos, las principales actividades económicas de esta civilización fueron la agricultura, la caza, la pesca y el comercio. La producción agrícola se centraba en el maíz, los frijoles y otras hortalizas, como la mandioca. En el área política, los olmecas crearon sistemas políticos centralizados, respaldados por la religión y el poder hereditario que no tenían paralelo en otros pueblos. En el aspecto social, la sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización estratificada compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. En el área cultural, tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, entre otros. El centro de su religión y culto era el jaguar, y aparece representado en la iconografía olmeca. Aportaciones. El calendario religioso de 260 días y el civil de 365. Los olmecas dominaron la cultura y la escritura demográfica, así como la numeración vigesimal, la cuenta larga, el uso del cero, y poseyeron conocimiento astronómico que les permitieron fijar el ciclo agrícola. Aportaciones en el arte. En arte de escultura, el famoso estilo olmeca es importante por su talla y sus temas principales, centrados en el gobierno y el cosmos. Sus formas son variadas e incluyen figuras de bulto, cabezas colosales, los tronos, o antes llamados altares, lápidas, bloques, discos, sarcófagos, estelas, fuentes arquitectónicos. En la arquitectura, se caracterizaba por su modestia y el uso de materiales perecedores. Esto ha hecho que no quede demasiados ejemplos de sus construcciones, más allá de algunos restos de las pirámides usadas como centros de culto. En la pintura, en la cueva de Huixtlahuaca, existe una de las más importantes representaciones pictóricas con una serpiente emplumada, así como un jaguar abalanzándose. También su gobernante colorido olmeca que se encuentra de pie junto a otra figura arrodillada y más pequeña. En la cerámica olmeca se caracteriza por los vasos escultóricos, cilíndricos, platos de fondo hondo y plano, y ollas globulares de cuello recto, engobe blanco y muy bruñido, y decoraciones con motivos incisos o raspados y por figurillas, algunas antropomorfas con cara de... En las representaciones que más deberían de tener protegidas podríamos establecer que las cabezas gigantes han sido de gran importancia cultural tanto para México como otras regiones en donde resalta la cultura olmeca. Cultura maya. Espacialidad. La cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y península de Yucatán, sur del actual México. Temporalidad. La época preclásica, 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Del continente hasta la época posclásica, 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Características económicas.
La economía maya se sostenía por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales. Política. La organización política de los mayas centró el mandato en un solo gobernante, cuyo poder procedía directamente de los dioses a través de los mensajes que enviaba el cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de los monarcas estaba entre el mundo material o el espiritual, y necesitando mantener ese vínculo místico, se valían de rituales como sacrificios, danzas e incluso trances con sustancias alucinógenas. Social. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un papel clave a raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y, sobre todo, a la ciencia. Características culturales. La religión maya fue sobre todo y ante todo un instrumento político, un arma que permitió a las castas superiores dominar a una sociedad de campesinos autosuficientes que no necesitaban ningún tipo de autoridad suprema para sobrevivir, como se demostró tras el colapso político que puso fin a la etapa clásica. Sus aportaciones. Las aportaciones culturales. Aplicación y uso del cero. Escritura jeroglífica. Murales coloridos. Obras. Popol Vuh y Chilam Balam. Medición de los astros, meses y días. Conocimientos de ingeniería y matemáticas. Edificación de pirámides, ciudades importantes como Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Tulum, Comalcalco, Copal, Mayapán, Palenque y Tikal. Aportaciones en el arte. La escultura. El principal estilo escultórico preclásico del maya era el de Izapa, una extensa localidad en la costa del Pacífico, donde se encontraron muchas estelas y altares en forma de rana, que incluyen motivos también presentes en el arte olmeca. Las estelas, en su mayoría sin inscripciones, a menudo muestran temas mitológicos y narrativos, algunos de los cuales parecen relacionarse con el mito de los gemelos heroicos del Popol Vuh. 15, sin embargo, sigue incierto si los habitantes de Izapa eran mayas, en términos étnicos. Arquitectura. El diseño de los asentamientos y las ciudades mayas, y más particularmente el de los centros ceremoniales donde residían las familias reales y cortesanas, se caracteriza por el ritmo de los extensos pisos de estuco de las plazas, a menudo situados en diferentes niveles, conectados por escaleras anchas y a menudo empinadas, y dominadas por templos piramidales. Pintura. Las expresiones pictóricas de los mayas se encuentran entre los mejores ejemplos de su género en la época prehispánica. Lo son no solo por sus innegables cualidades estéticas y por el uso de técnicas de probada eficacia, sino por ser una vía de estudio de numerosos aspectos de la cultura maya. Gran parte de la evidencia de que se dispone se encuentra en 3 soportes: la pintura mural, los códices y las vasijas pintadas de cerámica. En ellos se encuentran elocuentes escenas, con frecuencia acompañadas de textos jeroglíficos, que nos informan, en no pocas ocasiones con gran detalle, sobre la compleja visión del mundo de los mayas, sus ritos y el calendario, entre otros asuntos. Cerámica. Los ceramistas mayas modelaban a mano las vasijas, añadiendo pequeños rodillos de barro a una base con forma de tortilla hasta obtener piezas simétricas de paredes muy delgadas. Las imágenes se dibujaban con tintes de base caliza, conocidos como tierra sigillata o pintura de engobe. Orfebrería. La talla de las piedras semipreciosas en jade y obsidiana suponen una valiosa aportación del arte maya. Figuras humanas y collares alcanzaron un grado de perfección que las hizo ser incluidas en los ajuares
mortuorios de la aristocracia maya. ¿Por qué proteger la cultura maya? Es importante proteger y mantener las costumbres de esta cultura, ya que es una parte importante de la historia de México. Sus costumbres son parte de la cultura actual en ciertas zonas, influencian mucho en la vida presente. Preservar sus costumbres, lenguas, dialectos y estilo de vida son muy importantes. No preservar en el sentido de practicarlo tal cual, pero conservar su esencia, y que no se pierda algo tan hermoso que hizo tanto para nuestra historia y contribuyó en lo que somos hoy en día. Teotihuacana. Espacio. Se localizaba en el altiplano central de México, actualmente en los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán del Estado de México. Tiempo. Aproximadamente entre el año 300 después de Cristo hacia el 600 después de Cristo, decayendo hacia el año 900 después de Cristo. Características. Uso de chinampas para la producción agrícola en pantano. Uso de terrazas para la siembra, canales de riego y acueductos. Primera gran ciudad de Mesoamérica. Primeras construcciones planificadas que llegó a albergar más de 200,000 habitantes. Económicas. Comercio local y exterior por medio del treque, agricultura de riego, caza y pesca de animales, producción en talleres, 400 de diversas formas. Políticas. Su gobierno era de tipo teocrático. Sus gobernantes eran sacerdotes y nobles, quienes eran elegidos por los dioses, y los gobernados eran campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros sociales. Era de tipo clasicista. Estaba precedida por sacerdotes, nobles, divididos en barrios y aldeas. Eran de origen nahua y totonaca, llamados también olmacaques. Culturales aportaciones. Escritura ideográfica, calendario, civil y religioso, pintura impresa, pirámides del Sol, la Luna y Tepanapa, calzadas, taludes, inclinadas. Ciudades importantes de Teotihuacán. Lugar donde se reúne. Aportaciones en el arte. Escultura. La escultura teotihuacana engloba conceptos como la propia escultura, el relieve y las máscaras. La escultura se desarrolla a partir del año 100 después de Cristo, y si bien es un tanto escasa, hay que decir que es impresionante. La arquitectura. La arquitectura alcanzó el gusto por la geometría y por saber científicamente de las matemáticas, empleando un canon especial y una orientación muy inmediata. Se conseguía así un contraste muy especial de luces y sombras, engalando por la decoración pictórica y la escultura. Por último tenemos la pintura. La pintura mural teotihuacana es una de las manifestaciones más admiradas de esta cultura prehispánica, plasmada en los diferentes edificios de la ciudad de los dioses, ya sea de tipo religioso, ceremonial, administrativo. Cultura zapoteca. Su especialidad es que ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec, México. Su temporalidad es de 500 antes de Cristo a 1000 años después de Cristo. Sus características. La cultura se desarrolló en torno de centros ceremoniales, el más importante de los cuales fue Monte Albán. Sus características pueden ser: el centro de la ciudad estaba ocupado por una gran plaza rectangular rodeada de plataformas con templos, lo mismo que otras ciudades mesoamericanas. Tenía además un área dedicada al juego de pelota. En la plaza central se encontraba también un edificio con basamento pentagonal que funcionaba como observatorio astronómico.
Elaboraron un calendario ritual de 260 días, desarrollaron un sistema de estructura y escritura jeroglífica y fonética que aún no ha sido descifrada. Usaban un sistema de numeración vigesimal dividido en quintos. La economía zapoteca se basaba en la agricultura y el comercio. Características económicas. La base de la economía zapoteca era la agricultura, la caza y la pesca, siendo muy común que los pueblos mesoamericanos basaron todo su sistema económico en estos tres factores. La actividad económica de los zapotecas se basaba en producir lo necesario para sobrevivir, siendo muy extraño que poseyeran excedentes y comerciaran con él, ya que su economía era mayor que parte de su sustentabilidad. Política. Junto a los sacerdotes se encontraba el poder militar, un estamento también muy importante dentro de la sociedad zapoteca. La guerra era una de las cuestiones más importantes para ellos, siendo obligatorio como hombre participar siempre en ella. En lo social, solo sabemos que estaban divididos en dos grandes grupos que eran muy diferentes entre sí, por lo tanto no podías cambiar de un grupo a otro durante la vida de un zapoteca. En lo cultural, en parte de su religión y sus mitos estaban relacionados con la naturaleza. Los sacrificios eran algo muy común, siendo usados especialmente para ganarse el valor de los dioses y su favor también. Existían funerales y otros ritos sobre la muerte. Su religión era politeísta, por lo que se basaba en la existencia de muchos dioses. Los zapotecas poseían más de 10 lenguas distintas, siendo algo que hace muy difícil descifrar las pocas fuentes que tenemos sobre ellos. Sus aportaciones. La civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en arquitectura, arte, escritura e ingeniería. Entre los principales aportes para las civilizaciones posteriores se destacan el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario, la creación de un sistema numérico. La arquitectura zapoteca comprende a todas las estructuras o edificaciones que fueron construidas por los integrantes de esta cultura, que ocupó parte del territorio de lo que en la actualidad es Oaxaca, México, Monte Albán, entre otras. Sus edificios eran de gran envergadura, como pirámides, templos y palacios. En la pintura, los bajorrelieves y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de México y destacan principalmente los motivos de guerreros y cautivos en los que pueden observarse la importancia de los conflictos bélicos en la sociedad. Escultura. Llamamos urnas a estas imágenes huecas de cerámica encontradas en los entierros zapotecos. Sin embargo, es importante precisar que no se trata de recipientes de los cuales se hayan depositado cenizas u otro tipo de restos. En general, los zapotecas siempre practicaban el entierro directo. No incineraban a sus muertos. Colocaban el cuerpo del decúbito dorsal, o sea, acostados boca arriba dentro de un pequeño cripta cubierta y cerrada con losas de piedra. Parería. Destaca por la coloración roja del barro, así como trabajos con ixtle y la talabartería y guarachería. Los mixtecas. Su ubicación espacial. Los mixtecas fueron una civilización del periodo posclásico americano que se desarrolló en la zona de Oaxaca. Su ubicación temporal fue de 692 a 900 a.C. y 1523 después de Cristo. Características. En el aspecto económico ocuparon mucho de los pequeños valles áridos, elevados y fríos de la sierra de Oaxaca. Hicieron de la guerra una de las actividades vitales, probablemente obligados por las difíciles condiciones en que vivieron en las grandes regiones que ocuparon. Fue notable entre este pueblo el trabajo de las artesanías, de las que existen datos suficientes para afirmar que la calidad alcanzada fue única, lo mismo en la cerámica que en la orfebrería, y otras muchas labores con el tallado de hueso, la lapidaria y el tejido. La calidad de los productos manufacturados favoreció y facilitó el comercio con otros pueblos y la consolidación en la sociedad mixteca de los sectores de mercadores. En el aspecto político, no llegaron a establecer un estado centralizado.
Se distribuyeron numerosas poblaciones independientes entre sí, al frente de las cuales se encontraba un jefe hereditario. Dispusieron de unidad, pero más por el deseo de integrar un estado poderoso. La unión se alcanzó mediante el esfuerzo de grandes jefes como Atonalot, Ocho Venado y otros, quienes por la fuerza de las armas obligaron a otros estados mixtecas a aceptar su autoridad. En el aspecto social, la sociedad mixteca estuvo supeditada a la voluntad del sector guerrero, que establecía las normas a que debían sujetarse los restantes grupos sociales, lo mismo los sacerdotes que los comerciantes, y con mayor razón la clase social inferior de trabajadores, entre quienes contaban artesanos, labradores, cazadores y trabajadores menores o semiesclavos. En el aspecto cultural, dispusieron de cultura de grandes contactos con la de los pueblos de centro de Mesoamérica. Contaron con un calendario ordinario de 365 días y un calendario ritual y adivinaron de 260 días. La escritura. Por lo que hemos podido saber, los códices como Natunal, el Vidobonesis y otros, dispusos de criptogramas semejantes o empleados por las culturas de la zona central. Manejaron una cultura nautizada a pesar de su parentesco con los grupos de tipo zapoteca u olmeca. Arte. En la arquitectura, los edificios explorados hasta la fecha están tan destruidos que han sido necesario recurrir a los códices, por cuyos dibujos sabemos que los templos se colocaban en lo alto de una pirámide con escalinatas resguardadas por alfardas. El adoratorio era una sola cámara, con techo de paja, rematado con almenas que representaban nubes o rayos solares. Pintura. Aprovecharon la pintura para elaborar códices en forma de biombo, utilizando la piel de venado por el caso. En algunos de sus libros, como el Nautla, el Vidobonesis, el Colombino, el Bodley y el Celde, son origen mixteca, ya que ellos se narra hazañas militares, sucesos políticos y algunos informes dinásticos de señoríos mixtecas. Entre los códices se puede mencionar el Vaticano B, el Cospi, el Borgia, el Laut, el Fergeramas de carácter religioso y en ocasiones calendarios rituales. La calidad de artesano mixteca se manifestó en muchas otras actividades como el arte plumario, las incrustaciones de turquesa, el esgrafiado de hueso y el tallado de cristal de roca. En escultura no se encontró o no hay información. Cerámica. Su cerámica es difícil identificación por la semejanza con la cerámica choluteca. Tuvieron dos tipos de alfarería, una cerámica de uso doméstico y otra cerámica policromada. El trabajo de los metales fue donde el mixteca alcanzó su máxima expresión por la elaboración de las piezas. Manejaron preferentemente los metales preciosos, el oro y la plata. Con él lograron magníficas piezas de laminado a base de martillado. Algunas de las piezas más valiosas de la orfebrería mixteca son de sobra conocidas en el mundo entero mediante réplicas o fotografías, como han sucedido con la pectoral de Mictlattecuhtli, el de Zigpe, los collares de cabecitas de águila en poder del Museo de Nueva York, el de campaniles en forma de mono, o los cascabeles y tortugas encontrados con otras muchas joyas en la tumba 7 del Monte Alba, los cuyos de Cuauhtémoc, los escudos realizados en oro con incrustaciones turquesas como Yanut-Itlán y otras piezas muy valiosas. Las aportaciones mixtecas fueron los códices y escrituras y la orfebrería. Los toltecas. Su ubicación espacial. Se ubicaron en el Valle de México, Hidalgo, norte de México y se movieron a Yucatán. Su ubicación temporal. Inició en el séptimo siglo después de Cristo a 980 después de Cristo. Características. En el aspecto económico, dependían de la agricultura, disfrutaron de varios productos y materias primas que necesitaban, por ejemplo el cacao,
plumas, conchas, perlamarinas, obsidiana, cerámica, entre otras. La otra fuente de recursos económicos fue el tributo y en sus años de mayor expansión, hacia el 1200 después de Cristo, había logrado someter a la fuerza a varios grupos de la zona del altiplano mexicano. Su ubicación en el río les permitía irrigar sus tierras y cosechar maíz, frijol y amaranto. En el aspecto político, los primeros tiempos en Tula contemplaron un gobierno teocrático y la principal fue Quetzalcóatl. Al salir de este poder político quedaron en manos de jefes guerreros, entregaron a su grupo el gobierno de la ciudad y subordinaron a todas las actividades y entre ellas a la religión. Tuvieron un cambio radical y Set operó en todos los órdenes de la vida entre los pueblos indígenas del México antiguo. En el aspecto cultural, sus conocimientos científicos dispusieron de algunos de orden astronómicos y cálculo del tiempo, los cuales aprovechó para hacer ajustes a los calendarios, los vegetales y muchos que aprovechó y difundió entre los pueblos. En su momento fue con mayor importancia y extensión, son manifestaciones propias que llegaron a expandirse hasta los más apartados rincones del país. En el aspecto social, en el orden social la población de trabajadores mantuvo la misma situación de horizontes anteriores. Tuvieron diferencias en Tula y presentaron mayores diferencias a los sacerdotes, y ahora se agudizaban frente a los guerreros, los sacerdotes, los caciques gobernadores, y estos se mantenían al servicio de las castas de militares, que por fuerzas de arma mantenían sometida a la población trabajadora. Artes. En pintura no se encontró información. Cerámica. Se presentaron multitud de formas y procedimientos de elaboración y decorado. Predominaban las vasijas de fondo plano. Uno de los tipos de cerámica más populares fue la que se hizo en barro negro y parduzco o con vigorosas tonalidades de color café. Son abundantes las piezas de tipo cayotlatelco, plomiza, mazapa y muchas piezas con fines rituales o funerarios. Produjeron gran variedad de cerámica doméstica, por ejemplo las ollas, platos, cajetes, vasos y entre otros. Los ejemplares más conocidos son incensarios, sumerios, vasijas con soporte. Sus técnicas usuales: el pintado, el raspado en relieve, las líneas ornamentales rojas sobre fondo café y grabado. En la escultura, fue el arte de mayor desarrollo. Demostraron gran calidad, la cual en los trabajos de piezas libres. En los primeros esculpieron lápidas con las que recorrieron sus edificios con representaciones de jaguares, coyotes, procesiones de personajes y águilas. En pieza libre y alcanzaron forma monumentales con la escultura de atlantes, columnas, serpentiformes, portaestándares, chacmoles y otras de mucho menor tamaño. En arquitectura, los principales edificios en Tula se cuentan el Juego de la Pelota, el Coatepantil o Muro de Serpientes, Edificio B o Pirámide de Quetzalcóatl, el Pórtico frente a la Gran Plaza, el Palacio Quemado, el Palacio Quetzalcóatl y la Pirámide, Gran Pirámide cuyas alfaras encontraron representaciones de Venus, que se localiza en el lado del oriente de la plaza. En este aspecto se puede encontrar ante la presencia no solo de los pilastras, sino ante la columna en gran tamaño realizada en 4 secciones, representado a un guerrero ataviado, con pectoral de mariposa, mastlat, caclis, un escudo en la espalda, una bolsa de coparera en la mano y una espada en la otra. Apareció por primera vez la columna serpentiforme y fue utilizada con cierta libertad en algunas ciudades mayas de la época final. Se hizo el uso constante del tablero y el talud. Las aportaciones de los toltecas fueron la guerra, el arte y la escultura, los sacrificios humanos, el culto a Quetzalcóatl, la presencia en los territorios mayas, las extensas redes comerciales. Cultura huasteca o Tenec. Su ubicación espacial se encuentra del norte del estado de Veracruz, desde el río Cazones hasta el río Pánuco y dentro del territorio tamaulipeco hasta Soto la Marina.
así como las colindancias de San Luis Potosí e Hidalgo y parte del estado de Querétaro, también con la costa del Golfo. Su ubicación temporal data del 600 al 1500 después de Cristo. Su economía se basó en la alfarería, las vestimentas, las confecciones de telas en algodón, la caza y la pesca, la agricultura intensiva, la producción y venta del maíz, frijol y calabaza, y el comercio. En la política, su gobierno era teocrático y se dividían en nobles, sacerdotes, gobernantes y militares, y por último, el pueblo. El pueblo se conformaba por mercaderes, artesanos y los campesinos. En lo social, estaban organizados en señoríos independientes, también eran autónomos, no tenían un gobierno central, estaban divididos en pequeñas provincias y eran gobernados por caciques que ejercían poder de forma independiente. En lo cultural, tenían deformaciones craneales, religión politeísta, un mayor grupo indígena que eran los nahuas, el culto a los dioses, utilizaban gorros cónicos, tenían costumbres mortuorias y un ajuar funerario. En la escultura recreaban la figura humana, utilizaban rocas suaves como la arenisca o la caliza. Les realizaban esgrafiados a sus esculturas. Realizaban esculturas de personajes zoomorfos. Sus esculturas eran de alta calidad, realizadas por especialistas en las colonias. Destacaban en las esculturas la sacerdotisa, la mujer escarificada, el gobernante y la estela de los flamencos. Arquitectura. Tenían asentamientos altos con planta circular. Tenían arquitectura pirámides. Tenían edificios hechos de lajas pegadas unas con otras con lodo. Su arquitectura tenía orientación hacia la salida y la puesta del sol. Tenían habitaciones para la élite. Y también tenían centros ceremoniales privados y para todo el pueblo. Pintura. Sus temas en la pintura eran de naturaleza, sobre el clima y también de sus habitantes. La pintura era considerada un arte sexual. También tenían tonalidades rojas, azules, amarillas y blancas que eran más utilizadas en los textiles, que eran decorados con ese tipo de pinturas. Cerámica. En la cerámica tenían mosaicos con tonos turquesa. También utilizaban colores como el negro y el rojo. Tenían en cerámica platos y vasijas zoomorfas y antropomorfas. También tenían jarrones y unas pequeñas esculturas de cerámica. Orfebrería. Utilizaron las conchas de moluscos para elaborar una gran cantidad de objetos, principalmente ornamentales y rituales. También fabricaron un gran número de pequeños cascabeles de cobre fundidos a la cera perdida. También realizaban unas cuentas. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásicos desde el año 300 hasta el 950 después de Cristo y posclásico desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. La cultura totonaca se desarrolló en la región costera del estado de Veracruz y en la Sierra de Puebla, a través de un imponente despliegue urbano denominado Los Tres Corazones, que estaba integrado por las tres siguientes ciudades. El Tajín fue una ciudad capital de la cultura totonaca y abarcó la región entre los ríos Cazones y Tecolutla. Papantla se extendió alrededor de Tajín, su nombre significando la ciudad de los pájaros ruidosos. Semopoala se extendió en la llanura costera cerca del Golfo de México y del río Actopan. Características. En lo político, la cultura totonaca estaba conformada por dos clases sociopolíticas.
Los nobles se encargaban de controlar la economía y la religión. Este grupo estaba integrado por el cacique, quien gobernaba, los sacerdotes, quienes dirigían el culto ceremonial a los dioses, tenían conocimientos astronómicos y dirigían los sacrificios humanos, y los más acaudalados, poseedores de tierras. Los plebeyos se dedicaban a la producción agrícola, artesanal, pesquera y a la albañilería, además de prestar servicios como sirvientes en las tierras de los nobles y en los templos. Este grupo estaba conformado por la mayoría de la población. En lo social, el Imperio Totonaco resultó ser una cultura pacífica que no recurre a la violencia, sino que resolvían los conflictos por vía pacífica y diplomática. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura. Sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón. En el comercio, lo que permitió el desarrollo de las ciudades para poder vender productos y en el trueque de productos y servicios. La magnitud del poder económico alcanzado por la cultura totonaca quedó evidenciada a través de las edificaciones de pirámides, monumentos, casas y palacios cuidadosamente decorados. En lo cultural, eran un pueblo religioso y politeísta, su deidad más importante siendo el dios del sol. Creían que el alma era creada por las diosas, dando mayor importancia a las diosas femeninas. Jugaban el juego de la pelota, tanto como competición deportiva como para decidir quién sería el sacrificado a los dioses. Debido a la importancia del dios del sol, realizaban numerosos actos en los que bailaban con símbolos representando a esta deidad. El arte de la cultura totonaca se manifestó de las siguientes formas. La pintura no es la expresión más conocida de la cultura totonaca. No obstante, esta característica no le resta importancia a este apartado artístico. Son 29 las superposiciones de pinturas encontradas en las que se utilizaron diversos colores: rojo, amarillo, azul, ocre, siena, blanco, verde, morado, naranja y rosado. Las figuras representadas, delineadas en negro, son personajes de diferentes clases sociales: sacerdotes, mujeres, esclavos, aunque los religiosos son los más abundantes y en diferentes actitudes, con grandes tocados y joyas, o como divinos sembradores de maíz, representándolas formando procesiones. La creencia está en que este templo estuvo dedicado a Venus Quetzalcóatl. Uno de los pocos murales que se conservan en la zona se encuentra en el pórtico del edificio 1. Sus figuras simbólicas están dispuestas en secciones horizontales y fueron pintadas sobre fondos de color rojo, azul o verde. En la escultura sobresalen por su expresión alegre. Las esculturas totonacas parecían disimular las situaciones más complejas. Sin embargo, constituyen el fiel reflejo de la cortesía y el respeto que caracterizaba a esta civilización. Las esculturas totonacas se elaboraron en barro. No obstante, se han realizado algunos hallazgos de objetos tallados en piedras como diorita, la nefrita o el basalto, demostrando ser uno de los grandes artistas del tallado en piedra y el modelado de la arcilla. Los tipos de esculturas totonacas más destacados fueron los siguientes: yugos en forma de herradura eran la representación en basalto de los gruesos cinturones de los jugadores de pelota. De esta manera, presentaban decorados de figuras zoomorfas y antropomorfas, esculpidas para ser empotradas en las paredes con fines ceremoniales. Tenían formas de cabeza humana aplanada, con el borde redondeado y rematando con unos extraños adornos, y a estas esculturas se les llamaba hachas. Y las palmas, aunque recibieron este nombre por asemejarse a las hojas de una palmera, eran las reproducciones en piedra de las pecheras usadas por los jugadores de pelota, a que a su vez mostraban figuras geométricas, humanas, escenas de sacrificio y algunos animales. En la arquitectura, sus características arquitectónicas totonacas, que se resumen los arqueólogos, son la utilización de elementos tajinescos, como en las cornisas, además de los frisos con los grecas y columnas, de los cuales sus exponentes más claros se observan en Tajín, Paxil Misantla y Coajilote, en los actuales municipios de Papantla, Misantla y Tlapocoyan, respectivamente en el estado de Veracruz.
En el aportaciones. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla, a pesar de que algunos investigadores dudan de su origen real. Fue muy utilizada en la región Totonacapan para diversos usos, siendo el medicinal uno de los más importantes porque actuaba como antiséptico o desinfectante. En la actualidad resulta una especie indispensable para dar sabor y aroma a los pasteles y platos dulces. Otro significativo aporte es el lenguaje. El purépecha y el totonaco son las dos únicas lenguas que México considera como originarias de su tierra. Tenían 25 maneras para enumerar las cosas, dado que para su denominación empleaban un prefijo que estaba condicionado por el tipo de cosa a enumerar, un objeto de forma alargada, un animal o una persona, etc. Y en el siglo XXI, el lenguaje totonaco ha sido utilizado por Estados Unidos con fines militares debido a su complejidad y difícil traducción. ¿Por qué es importante proteger a la cultura totonaca? Es una de las principales culturas con grandes aportaciones a nuestro patrimonio cultural. De igual forma, todas las culturas merecen ser protegidas por igual y respetadas por su historia, esencia, respetando sus tradiciones, a las artesanías resguardadas y a las construcciones antiguas. Existen algunas leyes que ayudan a la protección de estas culturas, tales como la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural. Mexica o azteca. Espacio. La ubicación geográfica de los aztecas se localizó en la zona central del Valle de México. Desde su imperio se expandió a otras áreas más meridionales. Estas zonas ocupan los territorios actuales de los estados de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas, hasta llegar a Guatemala. Tiempo. La cultura mexica o azteca abarcó el periodo comprendido desde el año 1325 después de Cristo y 1521 después de Cristo, casi 2 siglos, hasta la llegada de los españoles y su conquista. Características. Sabían fabricar puntas de lanzas y otros instrumentos útiles para la cacería. Eran recolectores de vegetales silvestres de los bosques y lomas. Pescaban en playas, lagos y ríos. Características económicas. La estructura económica de Tenochtitlán se basaba en 4 ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. La guerra era el medio por el cual se imponían cargas al tributo, que era parte fundamental de la economía de la ciudad. Política. Para la administración del vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en un poder personal de la nobleza. En la cabeza de la estructura de mandado estaba el soberano o güey Tlatoani, gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. Sociales. La sociedad azteca se dividía en varias clases. En la cima estaba el rey, luego los sacerdotes, los guerreros y los nobles. Más abajo, los artesanos y comerciantes. Y por último, trabajadores. Fuera de la escala social quedaban los esclavos, que eran mayormente prisioneros de guerra. Culturales. La religión azteca incluyó elementos que venían de diferentes culturas mesoamericanas. Los aztecas creían en el mito de los 5 soles, según el cual en el pasado habían existido 4 mundos, que llamaban soles, con diferentes tipos de habitantes. Cada mundo había sucumbido por sus propios defectos. En la última creación, llamada Quinto Sol, los dioses hicieron la tierra y crearon a los seres humanos, las plantas y los animales. Para los aztecas, este mundo también caería y tendría el mismo destino que los anteriores. Aportaciones. Sistema numérico, calendario solar, medicina, canalización, alimentación y arquitectura. Escultura. La escultura de piedra azteca es la culminación de una larga tradición mesoamericana de tallado de piedra, desde la roca volcánica ordinaria hasta piedras semipreciosas como el jade. Estas
esculturas de piedra azteca se convirtieron en objetos y monumentos de todo tipo. La tradición de la escultura de piedra comenzó con el pueblo olmeca de la costa del Golfo en el segundo milenio antes de Cristo o antes. Pintura. Generalmente, las pinturas aztecas eran plasmadas en paredes de los templos, tejidos, vasijas de barro y hojas de maguey, con representaciones de escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes, entre ellos muchos dioses. Arquitectura. La arquitectura azteca refleja los valores y la civilización de un imperio, y estudiar la arquitectura azteca es fundamental para entender la historia de los aztecas, incluyendo su inmigración de un lado a otro de México y su nueva representación de rituales religiosos. La mejor manera de describir la arquitectura azteca es como monumental. Su propósito era manifestar el poder y asimismo adherirse a fuertes creencias religiosas. Esto se hace evidente en el diseño de sus templos, adoratorios, palacios y casas para gente del pueblo. Aportaciones en el arte más importantes. La arquitectura. Gracias a su representación y cómo ésta iba cambiando con el tiempo, pero siempre dando un mensaje de poder y unirse a las cuestiones religiosas. ¿Qué leyes existen para proteger estas culturas? O, si no hay, Ley de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Purépechas. Espacialidad. Se parte en dos partes. Preclásico, con vestigios arqueológicos encontrados en Guanajuato y Michoacán, que son más cercanos en Nayarit, Jalisco y Colima, donde influyó el grupo llamado Teco del Clásico Temprano, y el posclásico, que corresponde a la cultura purépecha en el estado de Michoacán. Temporalidad. Horizonte preclásico, 900 a.C., al posclásico, 1300 a 1525 después de Cristo. Características. Eran expertos fabricantes de objetos con madera, piedra y metal, utilizando técnicas de cerámica, orfebrería y arte lapidario. Confeccionaban mantas, abanicos, escudos y otras prendas de forma muy colorida, usando incluso plumas. Economía. Se separaba en tres sectores que eran la agricultura, que eran técnicas de roza, y riego, al igual que el sistema de terrazas. La pesca. Esta era la actividad propia de este grupo, que les dio el nombre de pescadores. Caza y recolección. El aprovechamiento de animales, al igual que muchos recursos naturales cercanos. Política. Forjaron un estado centralizado de tipo hereditario, al frente del cual se encontraba el Ireti, soberano, el cual los mayas llamaron Calzotzin, señor cabeza de clan, cuyo estaba a cargo de todos, tanto de sus tierras como de la vida de sus vasallos. Social. Aunque al principio se mantuvo su organización primitiva de clanes totémicos, con la llegada de los españoles se dividieron en dos clases sociales. Los Cuagariecha, grupos diligente privilegiado, poseedor de todos los derechos, que se distinguía por la poligamia ilimitada y el uso del besote. La otra clase se integró con los sectores trabajadores manuales, que tenían múltiples obligaciones, como el trabajo de la tierra en su beneficio o para el Estado. Todos eran llamados purépechas, ya que todos debían apoyar en las obras públicas o para la guerra que eran realizadas de manera colectiva. Cultural. Creían en dioses principales del panteón tarasco, los que eran Curicaveri, el supremo o gran fuego, probablemente con ese nombre inspirado al volcán que había en la zona. Se le consideraba el dios de la creación y su forma de comunicarse era el humo, haciendo así que necesiten grandes cantidades de madera para mantener la llama del templo viva. También, gracias a esto,
se quemaba a los muertos para que pudieran llegar hasta él. Cuarahuaperi, diosa de la vida y la muerte. Se dice que ella era la creadora de todos los dioses de la tierra, pero al igual era la que mataba a los hombres, incluyendo que era la que había dado la semilla a ellos para la agricultura, pero que también traía hambre y escasez. A este se le ofrecía sacrificios humanos y de sangre. Sharatanga, dios de la luna y la fertilidad, puesta como la hija de Cuaraperi y en algunos casos como la diosa del sol. Aportaciones. Construyeron yacatas, pirámides redondas con cuerpos escalonados, elaboraron en el área de cerámica ollas con asas y vertederas, vasos, cajetes, vasijas miniaturas, recipientes con forma fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas, pipa de barro y juguetes que eran de lujo y daban prestigio a la persona que los tuviera. Escultura. En algunos casos representaban momentos familiares, en otros muy infantiles e ingenuos, y en otros muy sensuales. Algunos son muy rústicas y otras anatómicas. Son de barro, sean compactas o macizas. Pero también existen las huecas. Eso es lo que hace su escultura tan peculiar. Arquitectura. Sus construcciones fueron escasas y realizadas con amontonamientos de piedra. Con este procedimiento se crearon las yacatas, consideradas como la única manifestación de arquitectura tarasca, al igual que algunos templos piramidales. Pintura. Arte plumario. Fue una de las actividades en las que los purépechas alcanzaron mayor calidad. Alcanzaron los primorosos mosaicos de plumas naturales obtenidas de aves de todos los puntos del país. Cerámica. En esta predominan las ollas de asa de estribo, boca ancha y asa de cinto, cajetes con paredes diagonales y soportes en forma de espiral, cascabel o pierna humana, cajetes en forma de calabaza, pipas en forma de mazorca, jueguitos y figuras de hombres o animales. Eran común representar cosas como juegos o danzas. Lapidaria. Se lapidaba a los fallecidos en obsidiana. Alfarería. En ella abundaban las ollas con forma de calabaza y animales y los personajes deformes, considerados por muchos investigadores como la pieza de alfarería, como la mejor piezas de alfarería prehispánica. ¿Cuáles formas artísticas son más importantes y merecen ser protegidas? Tanto como el arte plumario como la cerámica, las consideramos las más importantes, por su versatilidad en materiales, como la facilidad que daban, al igual que sus materiales y su forma de expresión peculiar. ¿Qué leyes existen para proteger estas culturas? O si no hay. Leyes de Comisión Natural para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El Tajín. Espacialidad. Comprendió la zona centro y norte de Veracruz y algunos puntos de la Sierra de Puebla. Isla de Sacrificios, Rancho de las Ánimas, Sempoal, Cerro Montoso, Monterreal, El Otate y El Tajín, siendo este su centro principal. Temporalidad: 800 después de Cristo a 1200 después de Cristo. Características: economía. Dependieron principalmente de la agricultura gracias a la cerrada vegetación de la región, haciendo posible el culto del maíz, frijol, calabaza y vainilla, siendo estos sus productos más exclusivos. Política. El gobierno fue una teocracia que dirigió todas las actividades de la región, distribuyendo las funciones administrativas entre sus miembros y el control de sus pueblos a sacerdotes o jefes menores. Social. Existió también una casta de comerciantes para mantener el contacto con pueblos cercanos, y en la parte más baja de su sociedad se agruparon los sectores humildes que eran conformados por el pueblo, los agrícolas, cazadores, recolectores y artesanos, quienes vivían en las residencias cerca de un templo creado por el mismo pueblo. Cultural.
Se caracteriza principalmente por la serie de influencias extrañas, separándose así como la fase 1. La fase 2 corresponde a avances tecnológicos en el cómputo calendario y la observación astronómica, alcanzando su máxima expresión. A pesar de ello, recibió influencias olmecoides. Aportaciones. Las plazas rodeadas por pirámides y las canchas de juego de pelota en forma de I, delimitadas por 2 edificios gemelos alargados y un tercero llamado cabezal, al igual que sus elementos de arquitectura que contienen tradiciones teotihuacanas como el talud tablero. Escultura. Se trata de esculturas fabricadas en piedra dura que incorporan el estilo artístico de la cultura del Tajín, los entrelaces y el sistema de signos utilizado por el antiguo pueblo. Arquitectura. En la construcción de edificios se ve representado la influencia teotihuacana por la combinación de taúd y tablero, solo que iba rematado con una cornisa saliente y decorado con nichos cuadrangulares, como se ve en la pirámide de los nichos. Se hicieron columnas con habitaciones y palacios, decoradas con grecas de motivos geométricos de colores azules y rojos. También se usó un gran espesor, como se ve en la construcción de los juegos de pelota. Pintura. La pintura del mural del Tajín Chico es una pequeña muestra de la cosmovisión de los antiguos habitantes de la región, donde el uso del color es muy delicado. Las figuras están trazadas con gran detalle y precisión, lo que da pauta a una técnica nada improvisada, sino de un grupo especializado que se dedicaba a pintar y tenía un amplio conocimiento de los materiales. Cerámica. La cerámica en la cultura totonaca se destacó por ser muy variada. Esto se puede apreciar en los platos y tazones, que estaban hechos con barro muy grano muy fino. Después de hornear el barro, lo pintaban con diseños en los rojo oscuro, marrón y anaranjado. En los bordes solían tener motivos redondos geométricos, flamígeros o como nubes de humo. Orfebrería. Pintaban cabezas de ave o serpiente, otros objetos de cerámica, al igual que los tejidos de algodón, eran cotizados en los mercados y en varias áreas del altiplano central y huaxteca. ¿Cuáles son las formas artísticas más importantes y merecen ser protegidas? Principalmente la arquitectura, ya que usaban la combinación del taúd y el tablero muy importante, al igual que su decoración colorida y su geometría detallada, al igual que su cerámica, que contaba con un gran detallismo y un muy buen uso de colores y materiales por igual. ¿Qué leyes existen para proteger estas culturas? O, si no hay. El INAH protege todos los monumentos históricos del país, con el reforzamiento de catalogación y registro, Secretaría de Cultura y Gobierno.